colegas. Bienvenidos todos a este panel número 13, sala 1, titulada Ni libro ni periódico, reflexiones sobre revistas venezolanas. El orden de presentación de las ponencias va a ser tal cual como aparece en el programa. Comenzaríamos entonces con el profesor Diego Rojas Ahmad. El profesor Diego es doctor en letras, profesor asociado, miembro del Centro de Investigaciones y Estudios de Literatura y Artes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en Puerto Ordaz. Entre sus libros se cuentan Mundos de tinta y papel, la cultura del libro en la Venezuela colonial, Equinoccio 2007, Revista Válvula, edición facsimilar, ULA 2011, y Por Ciudades, Manual de Uso para Ciudadanos Nostálgicos y Esquizofrénicos. En segundo lugar, la intervención será de Irene García Atencio. Irene nació en Maracaibo, se tituló como licenciada en Letras en la Universidad del Zulia, cursó la maestría en Literatura Iberoamericana aquí en el Instituto de Investigaciones Literarias de la ULA. Al terminar la escolaridad, emigró a Santiago de Chile, donde se desempeña como redactora de contenidos en el ámbito de la educación superior. Actualmente trabaja en su tesis de maestría, El animal bicéfalo de la cultura, significado de la revista 21 en el contexto de un nuevo siglo venezolano. Seguidamente vendrá Jenny Muchacho. Jenny Muchacho es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres, de aquí de la Universidad de los Andes. Dicta clases en la Escuela de Medios Audiovisuales y forma parte de la Red Internacional de Investigadores de la Literatura Comparada. Ha sido coordinadora de la Maestría en Literatura Iberoamericana y actualmente es la editora de la revista Voz y Escritura. A continuación leerá, luego de Jenny, Manuel Silva Ferrer. Nació en Caracas, es editor e investigador de la cultura y de los medios, graduado en la Escuela de Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Doctor en Filosofía y Estudios de la Cultura por la Universidad Libre de Berlín. Tiene una amplia experiencia práctica y académica en el ámbito de la cultura y los medios en América Latina. Ha participado en numerosos congresos y encuentros relacionados con estos temas y publicado artículos en la prensa y revistas académicas. Es autor del volumen monográfico El cuerpo dócil de la cultura, Poder, Cultura y Comunicación en la Venezuela de Chávez, Berwer 2014, y actualmente trabaja en una investigación que explora las relaciones entre petróleo, sociedad y cultura en Venezuela durante el siglo XX, del que pronto aparecerá un libro colectivo titulado Los paisajes del subsuelo. Silva Ferrer fue director de la revista Extracámara y es editor fundador de la revista Trópico Absoluto. Por último, en esta mesa participará Laura Beatriz Uzcategui, profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad de los Andes, es la actual directora del Instituto de Investigaciones Literarias, licenciada en Letras, doctora en Letras por la Universidad de los Andes. Su área de investigación es la literatura de entre siglos XIX y XX y los estudios sobre revistas literarias. Bueno, comenzamos entonces este panel dándole la palabra al profesor Diego Rojas Ahmad. Diego nos leerá su ponencia, El investigador que enloqueció de tanto leer revistas, una reflexión desde un quehacer metodológico. Diego no está. Diego. Ahí está Diego. Estoy. Hola. Ahí te vemos, Diego. Estoy. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, muy Me bien. asuste.
Pensé que te había extraviado. Aquí estoy. Bueno, inicio. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias a los compañeros del panel. Inicio entonces. Hola, buenos días a todos. Quisiera primero expresar mi agradecimiento a los organizadores del evento y en especial a los amigos del Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres de la Universidad de los Andes por habérseles ocurrido la maravillosa idea de reunirnos para hablar acerca de revistas literarias venezolanas. Les confieso que no fue fácil elegir una revista en particular sobre la cual hablar hoy entre el conjunto de publicaciones que he estudiado, y por ello, recordando aquella frase del personaje de la novela del adolescente miope de Mircea Eliade, que dice que la búsqueda de sí mismo le hizo perder toda una tarde y que a fin de cuentas lo que somos es la suma de distintas experiencias, decidí entonces tomar solo 3 revistas del conjunto que he trabajado durante más de 20 años y a partir de ellas y de mi experiencia de investigación sobre esas publicaciones, hilar una serie de reflexiones y brindarles a ustedes una propuesta final. De cada una de las revistas que he estudiado, he aprendido algo. Y hoy les hablaré de eso que he aprendido. 4 lecciones que me han servido para no enloquecer en el interminable oficio de leer revistas. Quizás la primera revista a la cual me acerqué con afán de investigador fue Arquero. Era el año 1995. Cursaba mi segundo semestre de la carrera y por suerte había encontrado un trabajo como becario en la Biblioteca Febres Cordero, en Mérida, dependencia de la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Por aquel entonces me interesaban las revistas literarias venezolanas de la primera mitad del siglo XX. Y por suerte di con Arquero, de 1932. Una muy interesante publicación que muestra otra faceta de los discursos vanguardistas venezolanos de ese entonces. Yo revisaba ejemplar tras ejemplar de aquella revista. Me admiraba por la disposición de los textos, su tipografía, y luego de revisar su aproximadamente veintena de números, me puse a pensar que lo que acababa de hacer yo, la búsqueda de algún autor o tema particulares dentro de la revista, eso mismo tendría que hacerlo el siguiente investigador con cada uno de los ejemplares. En ese momento entendí la enorme utilidad que tendría el que existiese una detallada lista de autores y temas que conforman la revista Arquero. Eso haría ganar tiempo al siguiente investigador y además se preservarían adecuadamente las publicaciones del uso constante, pues ya no se tendría que solicitar la colección completa, sino solo el ejemplar donde se encuentra el dato deseado. Allí descubrí la importancia de los índices y emprendí la tarea de hacer el de la revista Arquero. Un índice tanto por autor como por tema, y en el cual se señalase una breve descripción del contenido de cada artículo, publicidad e imagen. Para poner manos a la obra en la tarea de hacer un índice de la revista Arquero, tuve primero que buscar modelos de índices anteriores, de otras revistas, y me topé con una tradición de este tipo de estudios en el país. Tradición breve pero significativa. Índices del Cojo Ilustrado, de la Alborada, de la revista Cultura Venezolana, de Contrapunto, entre otros, todos ellos me mostraron su utilidad, sus técnicas, sus aciertos y errores en su elaboración. Y me hicieron ver además el abandono de esta labor en las revistas publicadas luego de la década de los 70 y 80 en adelante. Con eso descubrí en mis primeros semestres de la carrera que una tarea importante de los investigadores es la sistematización y los pasos iniciales de toda institución que se dedique a la investigación literaria, a la creación de saber sobre la literatura, debe comenzar por esa fase fundamental de la sistematización. No podemos investigar sobre las obras de nuestro país si carecemos de las ediciones correspondientes
y menos en el caso de las publicaciones periódicas, si no se facilita la búsqueda de información con los índices que ordenen el contenido de sus páginas. Eso aprendí con esa primera y ya lejana experiencia de investigación de revistas. Allí, en la Biblioteca Febres Cordero de Mérida, me contagié de la pasión por el papel viejo y amarillento, del trabajo de archivo, y la recurrente lectura de viejas publicaciones periódicas me hizo entender algo que sigo manteniendo hasta el día de hoy, que una biblioteca no es solo un depósito de papeles, sino que además debe tener como función el generar datos, construir una red de sentidos con esos papeles que resguarda. Con ese paso previo de la sistematización, podemos alcanzar el siguiente nivel, el de tejer madejas de discursos, enlazarlas entre sí para construir constelaciones que dibujen las figuras de nuestra cultura. Otra de las revistas literarias venezolanas que he investigado y de la cual aprendí mucho fue Válvula, aquella mítica publicación de un solo número de 1928 y que, según se dice, vino a fundar las publicaciones periódicas de vanguardia en el país. Con Válvula tuve una experiencia que vale la pena ser contada y de ese relato personal podríamos sacar 2 lecciones más, la de la preservación y difusión. La revista Válvula se menciona en todas las historias y estudios de la literatura venezolana. Se destaca su importancia por inaugurar las revistas de vanguardia en el país. No hay clase de literatura venezolana en la cual no se mencione o se hable de ella. Sin embargo, siempre me daba la impresión de que esas clases eran una suerte de charlas de metafísica, pues se hablaba de lo que nadie había logrado ver. Eso mismo me sucedió en pregrado. El profesor reflexionaba acerca de Válvula y su relevancia, y nosotros, de la revista, solo conocíamos la reproducción de la portada encontrada en un viejo manual. ¿Cómo es posible comprender o construir un sentido sobre la propuesta de estas publicaciones si no tenemos acceso a ellas? Hace 10 años aproximadamente, y aún con aquel recuerdo de pregrado, me propuse encontrar la revista Válvula para hacer con ella una edición facsímil. La búsqueda no fue fácil, y tras cada archivo que visitaba, y tras cada pista que me daban y que siempre me llevaba a un callejón sin salida, reforzaba la idea de preservar y difundir nuestras revistas literarias. Solo fue posible encontrar un ejemplar de la revista en la Biblioteca Nacional, en Caracas, quizás el único ejemplar que existe en el país. Y no fue fácil dar con él, pues aunque en el fichero se indicaba su existencia, la revista no estaba en el lugar correspondiente. Luego de varias semanas de búsqueda, la hallé, y en muy mal estado. Cada vez que pasaba sus páginas, pedazos de papel se quedaban en mis manos. Y después de mucho conversar y tratar de convencer al personal y a los directores de la institución, me permitieron finalmente escanearlo. Por suerte se pudo hacer la edición facsímil en conjunto con el Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres de la ULA y la Universidad de Guayana. De no haberlo hecho, estoy seguro de que al día de hoy ese único ejemplar se habría desintegrado y seguiríamos con nuestras clases de metafísica. Resguardar y poner el archivo de revistas literarias venezolanas al alcance de los investigadores interesados, con ayuda ahora de las tecnologías de la información, hará que el saber sobre nuestra literatura siga en aumento. Si de Válvula se dice que fue la primera revista de vanguardia, la revista Canta Claro de 1950 vendría a inaugurar las publicaciones culturales vanguardistas de izquierda en el país. Canta Claro, dirigida por Miguel García Macle, Jesús Zambrano, José Francisco Sucre y Augusto Barrios, tuvo un solo número de existencia. Y este ni siquiera pudo salir de la imprenta, pues todo el tiraje fue decomisado por los esbirros de la Junta Militar que gobernaba el país en aquel entonces. Algún ejemplar pudo salvarse de ese decomiso,
y ese único número, en ese único número, encontramos artículos de Juan Liscano, Rafael José Muñoz, Francisco Pérez Perdomo, Guillermo Sucre, Jesús Anoja Hernández, entre otros. Ese grupo de jóvenes escritores tuvo la osadía de hacer una revista a la cual pusieron el nombre de una novela de Rómulo Gallegos y además incluyeron una fotografía del autor de Doña Bárbara en la portada. Digo que es una osadía, pues debemos recordar que la junta militar que gobernaba en ese entonces había derrocado al mismo presidente Gallegos. Canta Claro es la más reciente revista que he investigado y de ella también pude sacar una lección. Usualmente nos acercamos a las revistas para desmembrarlas, para analizar los textos aislados de su marco de publicación, sin importar la tipografía en la cual se nos presenten esos textos, sus ilustraciones o la red invisible que teje con los otros textos de la misma revista. Desde una visión textocéntrica, o mejor dicho, librocéntrica, privilegiamos al discurso homogéneo y de un solo autor. Al intentar analizar una revista, nos quejamos, como lo hizo Benedict Anderson, y decimos como él que leer un periódico, o en este caso una revista, equivale a leer una novela cuyo autor ha abandonado toda idea de una trama coherente. Y allí está la cuarta lección que quiero compartir con ustedes. Pues ese caleidoscopio de autores, tramas y discursos que son las revistas nos exige herramientas teóricas y metodológicas que logren dar cuenta de esa pluralidad y que recupere la relación entre las formas y los sentidos, como lo intentó hacer Mackenzie con su sociología del texto, al poner el énfasis en el estudio morfológico de las publicaciones, es decir, las formas y la estructura entendidas como distintas estrategias de significado de la publicación. Visto así, el mensaje puede ser el mismo, pero al momento de ser llevado a nuevos soportes y formatos, hace que el proceso de construcción del significado varíe irremediablemente. Esto nos recuerda la necesidad de incluir las formas en la reconstrucción del sentido dado a los contenidos, prestando atención también a la función expresiva de los recursos no verbales de los impresos, para así alejarnos de una idea universal y abstracta de los textos y su interpretación. Leer depende también de los soportes y de la forma como se nos presentan los signos. El temor a enfrentar un discurso múltiple como el que nos presentan las revistas, sin metodologías específicas que logren mostrarnos los mecanismos que le dan sentido, quizás haga que no se propicien las investigaciones acerca de publicaciones periódicas. Diego, Por un lado, te quedan 2 minutos. sí, por un lado, gracias. Por un lado, se estudian los artículos de ciertos autores que forman parte de la revista. Por otro, se hace mención del editorial, pero la forma, las imágenes, la publicidad, la intención de conjunto que hila el editor, eso que también hace a la revista y le da identidad gráfica y conceptual, de eso nada se dice. La necesidad de reflexión por los métodos y las teorías que nos permitan comprender a las publicaciones periódicas es una lección que me ha dejado la revista Canta Claro. Haciendo un repaso de lo que les he contado, podría decirles que de esos más de 20 años trabajando con revistas, aprendí, entre otras cosas, 4 aspectos fundamentales: la sistematización, la preservación, la difusión y la reflexión acerca de las teorías y métodos que nos permitan entender la revista como un todo significante. Esas 4 cosas, que quizás no sean novedosas ni originales, en nuestro contexto resultan necesarias por la urgencia de preservar la memoria y por el afán de construir saberes sobre nuestra realidad. Y esos 4 aspectos que les mencioné bien podrían servir de objetivos de una posible línea de investigación que puede crearse en un instituto o en la cooperación entre varias universidades.
Imaginemos una línea de investigación que tenga por objetivos la labor de rescate, indización, difusión y permanente reflexión acerca de teorías y métodos de análisis de revistas. Me pongo a la orden para que hagamos de esa línea de investigación una realidad. Con esta propuesta termino mis reflexiones y lecciones aprendidas durante mis encuentros con las revistas literarias venezolanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Gracias. Dejamos las preguntas para que los participantes nos escriban no por el chat, sino por la sección de preguntas y respuestas. Y entonces al final las leemos y los panelistas responderán sus preguntas. A continuación, leerá Irene García Atencio. Su ponencia se titula Significado de la revista 21 en el contexto de un nuevo siglo. Buenos días, gracias. Voy a compartir pantalla solo para ir mostrando las portadas de la revista mientras leo. Bien. Gracias a todos los que hacen posible este tipo de encuentros para que la investigación en Venezuela siga teniendo un espacio vivo de expresión. Quise aprovechar estos minutos para hablar un poco sobre el trabajo que estoy desarrollando para optar al grado de Magíster en Literatura Iberoamericana del Instituto Gonzalo Picón Febres de la Universidad de los Andes, cuyo nombre es El animal bicéfalo de la cultura, significado de la revista 21, 2004-2007, en el contexto de un nuevo siglo venezolano. Esta investigación nace de la necesidad de conocer el lugar que ocuparon o asumieron los intelectuales, escritores, artistas y demás agentes de la cultura en el proceso de transformación que empezó a vivir el país en 1998 con la llegada de Hugo Chávez al gobierno. En principio me interesaba saber cómo habían sido registrados esos primeros años del siglo XXI en la entonces estrenada República Bolivariana de Venezuela, de qué se hablaba, cómo se abordaba y desde cuáles posturas. Lo que estaba buscando es equiparable a un balcón con vista panorámica, y eso en principio es lo que representa 21 desde la mirada de esta investigación. Una suerte de acercamiento panorámico al momento histórico durante el cual circuló, octubre de 2004 a junio de 2007. Personalmente, como venezolana, necesitaba hacer un viaje retrospectivo que me ayudara a darle sentido al presente, que me ayudara a hilar esa sucesión de hechos que había vivido con la conciencia de una niña de 9 años. Y sobre todo, necesitaba saber cuál había sido la opinión y mirada de los intelectuales. Como el tiempo de las revistas es el presente, asomarse a sus páginas fue y sigue siendo una experiencia sincrónica comparable a la de leer viejos periódicos en microfilm dentro de esas cápsulas de tiempo que son las hemerotecas. Veamos cómo las describe Beatriz Sarlo. Entre todas las modalidades de intervención cultural, cito, la revista pone el acento sobre lo público, imaginado como espacio de alineamiento y conflicto. Su tiempo es por eso el presente. Aunque luego la historia pueda desmentirlo, las revistas no se planean para alcanzar el reconocimiento futuro, sino para la escucha contemporánea. Cierro cita. 21 me permitió recrear esa contemporaneidad y situarme en el hecho cultural más allá del conflicto político y social. En esta tarea, los 17 editoriales que abren cada número de la revista fueron clave, pues en ellos su director, Antonio López Ortega, crea una suerte de reseña y diagnóstico sobre el acontecer cultural del país. Entre los temas que aborda encontramos los objetivos y apuestas de 21, por supuesto, el rol de los agentes culturales en la Venezuela del momento, el estado de las instituciones públicas, el surgimiento de nuevas editoriales o proyectos, el impacto del proyecto de ley de derechos de autor que buscaba aprobarse en el 2005, el rol del Estado en las políticas culturales, la importancia del lector, el nuevo lugar del mercado editorial, entre otros aspectos clave que evidencian constantes movimientos en un campo cultural cambiante. Un campo cultural que de alguna manera se estaba reestructurando luego de que en el año 2001, mediante una edición del programa Lo Presidente, Hugo Chávez destituyera a numerosos directivos de las instituciones públicas culturales, entre ellos el conocido caso de Sofía Inver. Se trata de un campo cultural que ya mostraba claros indicios de polarización, lo cual se evidencia si hacemos el ejercicio de comparar la propuesta ética, estética y política de 21
financiada por Fundación Bigot, es decir, inversión privada, con la de A Plena Voz, revista estatal del entonces y ya extinto Centro Nacional de la Cultura, ambas surgidas en el año 2004. Veamos un breve ejemplo tomado de los editoriales número 1 de cada revista. En el caso de A Plena Voz, firmado por William Osuna. Cito: A Plena Voz surge de una necesidad histórica. En el curso de esa necesidad no dialoga con los espacios tradicionales, se va a la calle, sube cerros, busca su palabra en los predios de un país invisible. La definición de los acontecimientos encausa nuestros propósitos hacia territorios donde nuevamente amenaza el fantasma de la confrontación civil, atizado por una oligarquía delictiva en complicidad con elementos paraculturosos abajofirmantes, defensores de privilegios, de estatutos que solo habitan en sus mentes, desfasados de dinámicas políticas que hoy apuntan hacia la solidaridad social, entendida como celosa defensa de los intereses colectivos por encima de los individuales. Ahora veamos la propuesta de 21. Cito: más allá de los diagnósticos sombríos, en el campo editorial podemos establecer desaparición de revistas y suplementos periódicos, carestía de los libros, encarecimiento de los insumos, bajos índices de lectoría. Queremos apostar al futuro, a los nuevos desafíos, a nuevos esquemas de interpretación. 21 recoge un vasto y rico legado, pero quiere ser expresión de los nuevos tiempos, reflejar el país que vivimos, reflejar su diversidad cultural, reflejar el debate de ideas, reflejar lo que nos trasciende como colectivo más allá de las coyunturas. Nuestro discurso cultural debe acompañarse de la crítica si quiere valorarse a sí mismo, pues nada hacemos con aplaudir ciegamente todo lo que se presenta en escena. Cierro cita. Desde estos párrafos ya podemos notar cómo ambas revistas hablan a un lector y desde un tono completamente distinto. A Plena Voz se caracteriza por un discurso que busca confrontar, romper con la tradición y dialogar solo en los espacios que reconoce como no tradicionales, calle, cerro. Proyecta una postura de celosa defensa de los intereses colectivos sobre los individuales. 21, por su parte, resalta el conflicto editorial dentro del cual nace, invita al diálogo, a la diversidad, a la autocrítica, a exaltar lo que nos trasciende como colectivo, incluso más allá del conflicto. Se propone como expresión de los nuevos tiempos, sin delimitar dónde, pero sí con quiénes. Líneas más abajo, en el mismo editorial, señala que apostará a los mejores periodistas, intelectuales y artistas venezolanos, a los mejores columnistas, porque apostará también al mejor país. Y veamos cómo lo define. Al país de la discusión y del debate, al país de la valoración crítica, al país del esfuerzo sostenido, al país de sus mejores creadores, al país de los que tienen por misión ahondar en las vicisitudes del alma colectiva. El equipo editorial de 21 propone una idea de cultura amplia porque entiende que si en el sentido más ético del término, cultura es capacidad de verse, reflexionar es también reflejarse. Cito: a mayor variedad, mayor riqueza, a mayores puntos de vista, mayor complejidad del sentido, dice en el mismo editorial. Estas características determinarán el contenido de cada número, expresado en la variedad de temas, géneros y colaboradores que convocó. Solo para tener una idea, mencionaré las secciones del primer número. Opinión, zona franca, que constaba de una compilación de breves ensayos, reportaje, dossier, entrevista, portafolio, arte, urbanismo, crónica, relato, poesía, libros, discos y perfil, dedicado a mostrar a alguna persona de actualidad. En otros números también encontraremos secciones como religión y gastronomía. Esta variedad incluyó también una relación cercana con la publicidad que veremos más adelante. Al comparar ambas revistas, mi objetivo no es señalar si una es mejor que la otra. En el mejor de los casos, lo que deseo es mostrar cómo en el mismo año surgen dos propuestas culturales aparentemente opuestas que le hablan a países distintos, pero que en conjunto constituyen y definen el campo cultural de la Venezuela de principios de siglo. Mientras yo buscaba un autor o una novela que me mostrara esa panorámica retrospectiva, la respuesta no estaba ahí y tampoco en una de las dos revistas. La panorámica es un rompecabezas donde confluyen diversos artefactos culturales que trascienden los géneros literarios de siempre, y se complica cuando consideramos que las producciones culturales de estos años están pensadas y dirigidas a países esencialmente distintos dentro del mismo territorio. Quizás en esa contrariedad encontremos la definición del venezolano de hoy. Segunda parte, sobre qué reflexionaban los colaboradores de 21. Estudiando la revista, comprendí cuál era mi interés en conocer sobre qué reflexionaban los intelectuales de principio de siglo,
Y eso tiene que ver justamente con mi necesidad de entender al venezolano de entonces y de hoy. Necesitaba escuchar la voz colectiva del momento, aunque esta fuera una representación. Y como 21 prometía ahondar en las vicisitudes del alma colectiva, entonces ahí podría encontrar una pista. Es por esto que el último capítulo de mi tesis lleva el nombre de Identidad y mitos, construcción de sentido en torno a la ciudadanía y la identidad nacional. Por supuesto, dentro del marco de 21. Para ello, elegí 3 mitos que caracterizan la venezolaneidad a partir de distintos artículos de autores como Ana Teresa Torres, Elías Pino Iturrieta, Axel Capriles, y particularmente del libro Álbum de Familia, compilado por Michelle Roche Rodríguez, donde encontramos diversas entrevistas a personalidades de la cultura que reflexionan sobre lo que nos identifica como sociedad. El primero de esos mitos es la tierra de gracia, que consiste en esa idea que nos hizo creer que Venezuela es milagrosa e infinitamente rica. El segundo es la figura del Mesías o Salvador, enfocado principalmente en el libertador Simón Bolívar. Y el tercero y último es el de Juan Bimba, redefinido por Axel Capriles como un sujeto urbano, que en cualquier caso sigue representando al pueblo víctima, excluido, depauperado, que debe ser auxiliado por el Estado. Además de la reflexión sobre la identidad del venezolano, me interesó la revista 21 como producto cultural. Por ello, no solo quise enfocarme en la riqueza de sus contenidos, en sus editoriales, en su atractivo diseño o en el trabajo fotográfico que la caracteriza. Me interesó de manera particular su relación con las marcas publicitarias que acompañan a los textos de Ana Teresa Torres, Elías Pino Iturrieta, Federico Vegas, Gisela Cossack y demás colaboradores, a las fotografías de Nelson Garrido o a las ilustraciones de Pablo Iranzo, conviviendo perfectamente con la calidad de su propuesta estética, política y ética. Entre las empresas que anunciaron en sus páginas encontramos a Banesco, Aeropostal, Librerías Nacho, Movistar e incluso las empresas CanTV y Banco de Venezuela, Grupo Santander, antes de ser expropiadas. Revisando número tras número, encontré, a partir de la 6ª edición, una campaña publicitaria que incentivaba a la suscripción a 21. Quise saber más y pregunté a López Ortega, quien me contó que debido a una prohibición publicitaria de productos y marcas comerciales derivados del tabaco entre los años 2005 y 2006, la empresa Bigot no pudo publicitar en kioscos sus marcas de cigarrillos y para no perder la inversión, la junta directiva decidió ceder esos espacios a la difusión de la revista 21. Además de esto, la reconocida agencia de publicidad Gersi Quintero estudió la revista y creó la campaña Cultura es Todo, que empezó a aparecer entre agosto y septiembre de 2005, diseñando grandes stickers para los kioscos. Aún puede verse en las páginas de estos números los cupones que se hicieron para la campaña. Según López Ortega, esto ayudó mucho a poner en boca de la gente la revista y por ende en las ventas. El conjunto de todos estos elementos en apariencia aislados constituyen el significado de la revista 21. 17 ejemplares que representan y evidencian la presencia de un campo cultural activo donde participaron alrededor de 250 autores y artistas a través de reseñas, artículos, cuentos, entrevistas, diseños, fotografías, entre otros géneros culturales. En palabras de Pierre Bourdieu, esto significa que existe un sistema de relaciones establecida entre los agentes del sistema de producción intelectual como producto de una historia, no puede disociarse de las condiciones históricas y sociales de su integración, lo cual no es poco si tomamos en cuenta que 21 surge casi 4 años después de lo que Manuel Silva Ferrer denominó el culturazo en su libro El cuerpo dócil de la cultura, cuando el gobierno sustituyó de manera masiva a la mayoría de los directivos de las instituciones culturales públicas del país. Esto derivó, en palabras del mismo autor, en el éxodo masivo de la cultura hacia el ámbito de lo privado, tanto del público como de sus agentes. Cito: la monopolización de las instituciones culturales y su alienación con intereses políticos e ideológicos particulares condujo a una pérdida de la relativa autonomía del importante sector público del campo cultural, tradicionalmente el más grande, el de mayor inversión e impacto y el más desarrollado del país. Esto trajo como resultado la desaparición de las competencias estructurales y un declive de pluralismo y las diferencias propias del campo que habían sido alcanzados tras los procesos modernizadores de la segunda mitad del siglo XX. Cierro cita. Para una lectora como yo, que buscaba una alternativa que le mostrara la Venezuela de principios de siglo, desde la cultura, 21 fue vitrina, puente y revelación. En sus páginas encontramos lo que se proponía desde su primer editorial: ser expresión de los nuevos tiempos, reflejar el país que vivimos, reflejar la diversidad cultural, el debate de ideas, eso que nos trasciende como colectivo. Beatriz Sarlo sostiene que las revistas envejecen rápido porque su tiempo es el presente.
que éstas interpelan más al especialista que al lector. Cito, son objetos que han perdido su aura porque en verdad toda su autenticidad está en un presente en el que siguen incrustadas, pero que se ha convertido en pasado, dice. En el caso de 21, para pesar de la mayoría de los venezolanos, su presente aún no pasa. En todo caso, se convirtió, ¿sí? Te quedan 2 minutos. Ok. En todo caso, se convirtió en un presente continuo, acentuado y cada vez más incrustado en la vida personal de cada uno. Ese es el significado de 21, desde mi perspectiva, y la función de toda revista nacida en el seno de un campo cultural tan convulso. Ser documento, archivo, evidencia de su momento, garantizar la memoria, el pensamiento y la literatura del humano y del país para futuras generaciones. Garantizar que no haya silencio cuando los niños aprendan a cuestionarlo todo y se pregunten qué pasaba mientras ellos crecían. Gracias. Muchísimas gracias, Irene. Leerá a continuación, insisto, por favor, si tienen preguntas para los panelistas, activar aquí abajo de la pantalla en preguntas y respuestas, podrían escribirlas y al final entonces las conversamos con los panelistas. A continuación leerá Jenny Muchacho. Jenny, su ponencia se titula El humor gráfico en El Sádico Ilustrado. Jenny. Sí. Gracias, buenos días. El humor, lejos de ejercer una fuerza fáctica real, entraña un poder simbólico, y es que, como se pregunta Infante, ¿qué caricatura está en condiciones de declarar una guerra o echar abajo un régimen? Cristina Peña Marín acota que tradicionalmente el humor, y específicamente el humor gráfico, ha sido considerado un género menor, ligero y lúdico. Para esta autora, el humor gráfico es asumido como combinación de, cito, signos visuales y verbales que articulan lenguajes, tradiciones y sistemas de representación. Hasta ahí la cita. En este género fluyen símbolos religiosos, políticos y militares que se entrecruzan con caricaturas, dichos cotidianos y noticias que resultan en posicionamientos que, desde las diferentes artistas del humor, critican decisiones, personajes o comportamientos. Florencia Levin concibe al humor gráfico como un tipo particular de discurso social cuyo rasgo característico es la conjugación de la palabra escrita con el dibujo. Creaciones como viñetas, caricaturas e historietas forman parte de esta etiqueta que en virtud de sus modos enunciativos ha ocupado la atención de la semiología. Así, el principio de complementariedad es de los más frecuentes, en tanto que la palabra intenta ampliar el propósito que la imagen sola no lograría transmitir. Otra modalidad de interacción puede darse a través de una excedencia pleonástica, cuyo resultado es aclarar o redundar mediante signos verbales lo que el dibujo denota. Independientemente del modo en cómo dialoguen ambas materialidades, en el humor gráfico el lector puede percibir independencia en los discursos que suele derivar o exceder, según Humberto Eco, en efectos irónicos. En Venezuela, el humorismo gráfico, como señala Ildemaro Torres, cito, ha respondido tradicional y esencialmente a motivaciones políticas, fin de cita. Afirmación que atestiguamos en publicaciones como Fantoches, El Morrocoy Azul, El Gallo Pelón, La Pava Macha, El Camaleón y El Sádico Ilustrado, objeto de esta intervención. A su vez, observa Roberto Echeto que este sustrato político es abonado con el diseño de chistes basados en presentación más o menos caricaturesca de sus gobernantes y la referencia constante a las costumbres de la sociedad. El Sádico Ilustrado fue una revista de humor dirigida por Pedro León Zapata, que estuvo en circulación durante 2 años, 1978-1980. En ella participaron artistas intelectuales identificados en su mayoría con la izquierda venezolana de entonces. Salvador Garmendia, Elisa Lerner, José Ignacio Cabrujas, Luis Brito García, Aníbal Nazoa, Trova Gómez, Regulo Peros, Claudio Cedeño, Gratero Lacho, Abilio Padrón, Rubén Monasterio, Simón Díaz, Manuel Puig,
y el mismo Zapata fueron los responsables de las caricaturas, crónicas, fotonovelas, anuncios, editoriales, dibujos y entrevistas que desfilaron por los números publicados de esta revista que se imprimía en España para ser distribuida en Venezuela. Si bien cada artista que participó en el Sádico Ilustrado lo hizo desde su propia convicción artística, al abordar la revista como una puesta en escena, notamos que todos sus elementos, análogos a decorados y vestuarios, son orquestados en un diseño de producción en el que la exuberancia es uno de sus rasgos inconfundibles. El desborde en la paleta de colores, protagonizada por tonalidades brillantes, así como el arte gráfico y el tamaño de las figuras que colman las páginas de cada número, puede leerse como una estética de lo deforme que intenta emular ese clima de libertad creativa y de otras índoles en el que estuvieron congregados estos artistas. Aunado a la saturación gráfica, el Sádico Ilustrado contó con un cariz intelectual no solo por el espacio que ocupaban sus colaboradores en el campo cultural venezolano, sino por los referentes e hipotextos empleados como punto de partida para las creaciones humorísticas verbales. Además de representaciones caricaturescas de los políticos de Acción Democrática y de COPEI, esta revista dispone de un amplio repertorio humorístico que va desde consultas al sexólogo, ofrecidas por Otrova Gómez, entrevistas sádico-imaginarias, realizadas por Gratero Lacho, anuncios, ofertas y contraofertas. Asimismo cuenta con un diccionario erótico, una galería de sádicos famosos, historietas y escritos firmados por Rubén Monasterios, asesorías y variedades a cargo de Luis Brito García, y las crónicas de Lisa Lerner y de Salvador Garmendia. Las ilustraciones, dibujos y caricaturas tuvieron como responsables a Régulo, Abilio, Claudio y el mismo Zapata. Desde la esfera política, nuestra revista se propuso cuestionar a los actores de los partidos políticos ADE y COPEI, pero también, aunque en menor medida, hacía señalamientos a la dispersión de los partidos de la izquierda de finales de los 70. En definitiva, el Sádico Ilustrado no conoció fronteras temáticas ni léxicas. En palabras de Salvador Garmendia, esta revista supuso, cito, una revolución de la gráfica, de la semántica, de la comicidad y de la lujuria. Fin de cita. El mundo animal atraviesa todo el Sádico Ilustrado. Así, tanto en crónicas como Las gonorreas de Pablito, de Salvador Garmendia, o Elogio de las burras, toman protagonismo animales. En el caso de Elogio de las burras, son descritas como esas pollinas coquetonas, alegres y libertinas. Entonces, bacterias y animales figuran como personajes. Lo mismo ocurre en Los espermatozoides son adecos, firmado por Aníbal Nazoa. Aquí el humorista advierte, sobre todo a las señoritas, que es importante, cito, defenderse de los enemigos de los peores enemigos de la humanidad, el espermatozoide y el adeco. Fin de cita. Dichas células reproductivas son calificadas como animalitos chirriquiticos. Otro ejemplo lo hallamos en la cucaracha africanizada, insecto que, cito, se alimenta de asfalto, agua y papel moneda, bebe gasolina de alto octanaje y devora motores de tractor. Sin embargo, se resiste a los paltos, a cuadros y otros objetos rituales de la mitología adeca. Hasta ahí la cita. La responsabilidad en cuanto a las fallas de agua, ausencia de dinero y baches en las carreteras es atribuida al gobierno de turno liderado por Carlos Andrés Pérez, afecto al traje de cuadros. Objetos, manías, atuendos y rasgos físicos de quienes ocupan el poder constituyen materia prima para el humorista. El equipo de Sádico Ilustrado seguía muy de cerca estos detalles, de allí que tanto en las producciones escritas como en las gráficas notemos una constante referencia a las mañas, defectos, preferencias, decisiones y equívocos de los políticos. Uno de los temas que acaparó la atención del Sádico Ilustrado durante sus primeros 11 números fue la campaña electoral de 1978, por lo que los candidatos presidenciales fueron materia prima para hacer caricaturas. En el caso que nos ocupa, los personajes caricaturizados fueron los candidatos Luis Herrera Campins, por COPEI, y su principal contendiente Luis Piñerúa Ordaz, por AD.
Para estas elecciones también se postularon Prieto Figueroa, José Vicente Rangel, Héctor Mujica, Américo Martín, Reño Tolina y Diego Arria, de partidos de izquierda, opositores al tradicional bipartidismo. Aunque son varias las facetas exploradas por los artistas de Sádico Ilustrado y varios los dibujos de Herrera Campis y de Piñerúa, hemos elegido representaciones en las que son retratados con rasgos de animales. En este momento voy a compartir pantalla, lo haré solo una vez, por favor, fijémonos un poco en la propuesta gráfica de estos artistas, y bueno, por favor me dicen si logran. Ya va. Bueno, aquí esto me cuenta como un minuto. Ajá, vuelvo. Ah, Richard. Richard. Ya va, Se llama discúlpame, Jenny. perdí Sí, el se llama. archivo. No, ayúdame. No sé qué se me hizo. Ah, disculpe. No. Ay. Ya va, es que no me abre. Ujú. Creo que va, ustedes por favor me notifican si. ¿Ya? Ahí la estamos viendo, Janine. Ya está Bien. corriendo. Entonces, bueno, por razones de tiempo y porque ya perdí aquí un minuto, disculpas, las voy a mostrar todas de una vez. Entonces, bueno, vamos viendo, yo las voy bajando. Un poco para que tengan una idea de la gráfica, ¿no? De esa propuesta que hicieron los humoristas de esta revista, ¿no? Entonces, fíjense los colores, bueno, y el humor, las formas. No tan rápido, Jenny. Ah, bueno, es por el tiempo, que me pongo nerviosa y bueno, aquí este personaje lo reconocemos todos por la pipa. Bueno, esta es una fotonovela de Otro Vagomas, que en realidad es Jaime Ballesta, ¿no? Y bueno, por favor, fíjense muy bien, porque digamos, sería un corpus. Me voy a detener aquí, bueno, sobre todo de aquí en adelante, ¿no? Por favor, mírenlas, porque esta sería la caricatura que usaré para el primer análisis, ¿sí? Todo, creo que lo reconocemos, Herrera Campis, ¿no? El candidato de COPEI, encontramos aquí el candidato por Acción Democrática. Y finalmente, este no es un candidato presidencial, pero bueno, en fin, sobre todo me interesa el ministro para el desarrollo de los cuerpos de inteligencia, ¿no? Su fisonomía. Entonces, bueno, era eso lo que quería mostrar. Recuerden esta y sobre todo los dos candidatos presidenciales, AD y COPEI. Entonces, bueno, vuelvo a la lectura para continuar. En la primera figura, el candidato por COPEI
vemos a quien resultó el presidente de Venezuela en el periodo 1979-1983. Sus miembros anteriores guardan semejanza con las garras de un animal voluptuoso en cuya piel se desdibujan las fronteras de huesos y músculos. Por otro lado, es conocida la simpatía de Luis Herrera por el béisbol, aprovechada para crear el contexto competitivo. El principio de complementariedad lo apreciamos en el predicado "está calentando el brazo", lo que indica que está en campaña por el Partido Verde, color de la pelota que lanza con su brazo derecho, por supuesto. En la imagen es fácil advertir el poblado bigote del personaje, por lo que, al igual que una morsa, cuyos bigotes son abundantes, el expresidente era comparado con este animal acuático. Este hecho, reafirmado en diferentes ocasiones, alcanza un tono cómico cuando un asesor de imagen estadounidense le comenta que, cito, "con ese aspecto de morsa estítica no levanta ni desprecio", fin de cita. El peso del candidato fue un elemento de interés para los dibujantes de Sádico, al punto que en un fotomontaje en el que Caldera y Luis Herrera degustan juntos un banquete, este exclama, cita, "la vida es injusta, él es el que come y yo soy el que engorda", fin de cita. De manera que hacer perder peso a Luis Herrera pasó a ser un reto histórico para los expertos, según la entrevista Sádica Imaginaria. Esta caricatura de Luis Herrera, además de exagerar y aumentar ciertos rasgos físicos, según lo sugiere la etimología de dicho género gráfico, cumple con las dimensiones propias de la caricatura, a saber, artística, humorística y mediática. No obstante, pareciera que el retrato zoológico respondiera más a esa supuesta similitud física del político con la morsa y no precisamente el arquetipo conductual de esta. Lo que sí observamos en otras caricaturas, como en una de Rómulo Betancourt, que con su típica pipa es caricaturizado como un murciélago que, cito, "todavía chupa", fin de cita, y sobrevuela de noche en un cementerio. Finalmente, la construcción "el campeón del Caribeo" remite a esa especie de engaño, estafa o viveza, tal indica el venezolanismo caribear, y que obedece a esa especie de invisibilidad que tenía la izquierda de aquel momento respecto a la supremacía de Copey y AD. Ahorita me remito a la segunda caricatura del cochinito. En cambio, la transformación en cerdo del candidato por AD, Luis Piñerúa Ordaz, sí atiende a los rasgos que Yeri, te tradicionalmente... quedan 2 minutos. Sí. Gracias, profesor. En cambio, la transformación en cerdo del candidato por AD, Luis Piñerúa Ordaz, sí atiende a los rasgos que tradicionalmente han sido trasladados a este animal: pereza, suciedad y codicia. Resulta sugestiva la expresión de letargo que transmite la figura, cuyas pestañas, como las del político, lucen extensas y onduladas. En el caso de Piñerúa, la inexpresividad de su rostro fue el elemento que más relevancia cobró para los humoristas del Sádico. A propósito, en una crónica de Sebastián Montes se recoge el testimonio de un asesor quien confiesa, cito, "tener una fotografía de un señor con cara de hipnosis", fin de cita. Esta especie de somnolencia, síntoma de alguna enfermedad, es complementada con la exhortación a contribuir sin temor porque la afección es curable. En el imaginario colectivo, el cochinito es símbolo de ahorro o depositario de dinero, pero cuando a lo largo de la revista advertimos que la corrupción fue el signo de los adecos, según la mirada de los humoristas, comprendemos que la falta de transparencia, por lo tanto la impureza o suciedad, se hace extensivo al partido, solo que en este momento la encarna Piñerúa. El tema de la malversación de los fondos y la opacidad en el manejo de los mismos fungió como constante en el trabajo humorístico crítico a la gestión de Carlos Andrés Pérez, figura mordazmente retratada mediante el vaciamiento de su masa cerebral, acompañado con la invitación, cito, "dejad que los brutos vengan a mí", como vimos en la primera imagen. El último ejemplo a propósito de la ampliación del tren ministerial, el nuevo ministro para el desarrollo de los cuerpos de inteligencia es dibujado como un simio. Una vez más, el caricaturista recurre a rasgos intrínsecos de este tipo de animales para denunciar la fuerza con la que un chimpancé o un ministro impone su voluntad. El comportamiento político mediante el retrato o alusión a animales data desde la antigüedad, pero con Maquiavelo y el planteamiento de ese príncipe mitad hombre y mitad bestia, el tema gana relevancia, aunque en apariencia los animales seleccionados por los caricaturistas del Sádico Ilustrado no condensan ese temido carácter híbrido o monstruoso.
sí logran desde sus distintos vicios quebrantar y dinamitar las bases y el funcionamiento de una estructura social, económica y cultural. Ya casi termino. Senos, falos y cuerpos desnudos forman parte de la diagramación del sádico ilustrado. Ya desde el título y con homenajes al Marqués de Sade, el sexo es una constante a lo largo de la revista. Dibujos de cuerpos voluptuosos o fotografías organizadas a partir de montajes fungen como elementos narrativos en las fotonovelas e ilustran el diccionario erótico. Asuntos relacionados con infecciones de transmisión sexual, homosexualidad, prostitución, masturbación y otros temas son abordados con jocosidad y sin eufemismos en las crónicas de Salvador Garmendia. Títulos como Confesiones de una puta vieja, Nostalgia del primer polvo o Elogio de la paja apenas constituyen una mínima muestra de las 27 crónicas que, pese a ser calificadas como un destape subdesarrollado, eran bien recibidas por cierto público, al tiempo que operaban como mecanismos para la desmitificación de determinados tabúes. Finalmente, el humor gráfico en el sádico ilustrado logra esa simbiosis entre códigos verbales y visuales señaladas por Levin y Peñamarín. Como vimos en el apartado de las caricaturas, la desacreditación fue la principal herramienta que emplearon los humoristas para manifestar las debilidades de los actores políticos y cuestionar la alternancia de los partidos tradicionales en los años 70 y 80. Específicamente, los artistas del humor se valieron de la sátira como recurso retórico para ridiculizar a los políticos y desde lo gráfico apostaron por un estilo grotesco, deformante y exagerado en la irregularidad de las formas y figuras. En suma, el discurso mordaz lo hallamos en los editoriales y a lo largo de toda la revista. De aquellos candidatos zoomorfos que Estamos sobre tiempo, disculpa. De aquellos candidatos zoomorfos que al final de los años 70 eran favoritos, con el pasar de los tiempos, unos perdieron fuerza y otros desaparecieron, dando origen a nuevas especies que en el bestiario político, que en lugar de chillar y silbar, aúllan. Muchas gracias y disculpa. Muchísimas gracias, Jerry, por tu trabajo. A continuación, leerá Manuel Silva Ferrer. Su texto se titula Trópico Absoluto, mapas y pliegues de una nueva configuración cultural venezolana. Adelante. Gracias, Manuel. Álvaro. La verdad tengo que decir que no voy a leer una ponencia, así que no hay un texto que leer, sino varios apuntes que tengo por aquí y que de alguna manera estoy aquí no tanto como investigador hoy, sino como editor del proyecto Trópico Absoluto, fundado en diciembre del 2018. Un poco el objetivo era poder ofrecer algunas claves, sobre todo para quienes están trabajando en investigación del espacio de las revistas culturales y las revistas literarias, algunas claves que permitieron la emergencia del proyecto Trópico Absoluto y también de alguna manera ofrecer algunas claves de lo que ha sido ya no tanto lo que fue la transformación del campo cultural venezolano a finales o a comienzos del siglo XX, sino lo que ha estado ocurriendo en los últimos años y que habla de una nueva configuración de la cultura venezolana, ya no digamos como en el caso en que fue tratado en el Cuerpo Dócil de la Cultura, el libro que citaba Irene, que publiqué ya en el 2014, sino de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años y que habla de una reconfiguración total del campo cultural venezolano a escala global. Digamos que la marca que identifica en este momento al campo cultural venezolano no es solamente la ruptura y la fragmentación, sino también la presencia de distintos actores del campo intelectual, del campo literario, del campo de las artes, ubicados en distintos escenarios, ya no solo de Venezuela, sino fundamentalmente a escala global. Es decir, que el elemento fundamental de nuestra cultura ahora es el elemento migratorio, la configuración de una nueva cultura venezolana global, cuya marca de fábrica, por cierto, es la arepa y la globalización de la arepa como elemento distintivo de la gastronomía, pero eso es algo que no vamos a tratar ahora. Pero en el caso del campo, digamos, intelectual, está esta especie de Big Bang
del campo literario y del campo intelectual venezolano, y que ha hecho que la producción intelectual venezolana se encuentre hoy dispersa alrededor del mundo, ¿no? Y en ese contexto se inserta Trópico Absoluto. Yo agradezco mucho y me alegra sobremanera que aparezca en la presentación mi nombre y al lado Venezuela, cosa que me alegra sobremanera, aunque la verdad es que Trópico Absoluto es una revista que se edita fundamentalmente en Berlín, desde donde les estoy hablando ahora. Y con un editor asociado en Caracas. El proyecto parte de esta misma iniciativa, el objetivo de Trópico. Me alegra mucho que esté Diego aquí, que han estado trabajando desde hace muchos años el tema de las revistas culturales y literarias venezolanas. El proyecto de Trópico es precisamente abrir un nuevo espacio de encuentro en este contexto de fragmentación y ruptura del campo cultural venezolano, y construir puentes, construir espacios de diálogo, digamos de alguna forma ayudar a integrar algo de este nuevo archipiélago cultural venezolano. En este sentido, y es algo que me hacen muchas veces la pregunta aquí, me gustaría aportar algún par de notas en el sentido de entender que también Trópico y la idea de Trópico, que es una revista alimentada fundamentalmente por académicos, pero que no es una revista académica, se concibe más como una revista cultural a la antigua, valorando un poco la tradición latinoamericana del ensayo como método de producción intelectual. Y aunque la mayoría de los textos son textos que provienen del campo académico, de intelectuales que operan en el campo académico, la mayor parte de ellos, hemos hecho un enorme hincapié por retomar un poco la tradición del ensayo como fórmula de producción intelectual. En el sentido de, también en una actualización de esta experiencia, de mantener el rigor intelectual que nos ofrece, digamos, la producción hecha desde el campo universitario, pero abriendo también la posibilidad de un intercambio y de un trabajo creativo que permita mayor libertad y que permita mayores opciones de, digamos, de expansión creativa a la producción intelectual. En este sentido, también hay dos cosas que me gustaría apuntar allí, y es que muchas de las cosas que hablamos, digamos, ahora mismo fuera de Venezuela, cuando se hace una revaloración de un proyecto como este y se habla de la crisis y de la fractura inducida por el chavismo a comienzos del siglo XXI, y es que también la crisis del sector universitario en Venezuela es bastante anterior al chavismo. Digamos que ya en la década de los 80 y 90 Venezuela había vivido una profunda crisis de lo que había sido los programas de modernización puestos en marcha en el país desde la década más o menos de 1920, que había sido simultáneo a todo el contexto de América Latina y que se había agudizado con el ciclo neoliberal, digamos, impuesto en la década de los 80. En Venezuela esto, como ya sabemos, concretamente se tradujo en lo que se llamó el fin de la llamada ilusión de armonía, que había sido ese crecimiento indetenible del país desde la década, desde más o menos 1914 hasta poco antes de 1983. Y toda esta crisis se tradujo en la década de los 80 y en los 90, en el caso del sector universitario, en desinversión, devaluación de los fondos que hasta ese momento habían ido creciendo paulatinamente a lo largo de 5 décadas, y en un profundo estancamiento del sector universitario. Esto es importante sobre todo para los investigadores más jóvenes, digamos, estos apuntes, como, digamos, punto de partida para entender un poco la crisis actual que vive el sector universitario venezolano, ¿no? Y también para entender un poco las continuidades y discontinuidades de lo que ha significado el chavismo para nosotros en el sector universitario. Esta situación, por supuesto, no fue muy diferente a lo que había pasado en el resto del campo cultural, en un país pues, cuya estructura funcional había convertido a la cultura, incluida aquella porción de la cultura que tiene que ver con el sector universitario, en un coto cerrado, dominado casi exclusivamente por la inversión del Estado petrolero, en el que el sector privado había jugado desde siempre un papel marginal. En este sentido, es posible entender cómo la crisis del sector público de la cultura y del sector universitario de la producción intelectual ha significado para Venezuela prácticamente una desaparición de todo el sector creativo de la producción cultural.
tanto de la producción cultural artística, de la producción cultural intelectual y de la devastación en general del campo cultural. Digamos que a comienzos del siglo XXI, toda esta crisis que se había estado incubando desde finales de la década del 70, digamos, entra en un espacio de quiebre en el que se va a avanzar más concretamente hacia una devastación completa del sistema universitario y de las instituciones de la cultura, que ustedes pues padecen desde dentro y que seguramente tendría muchas más cosas que comentar en el momento en que abramos aquí el intercambio al final. En este caso, digamos, toda esta devastación del campo de la cultura avanzó de alguna forma de manera muy esquemática en dos sentidos. Por una parte, la reconfiguración de las instituciones públicas como resultado de una política autoritaria y el alineamiento de todo el campo cultural público en poder del Estado como parte del aparato de un sistema hoy abiertamente dictatorial. Y por otra parte, la reconfiguración de las instituciones y empresas privadas como resultado de la misma crisis económica inducida por el chavismo como parte de lo que han sido todos esos experimentos para convertir a Venezuela en una sociedad socialista. A eso hay que agregar, y muchas veces se observa poco, la devastación de la prensa y de los canales de comunicación como espacios naturales del campo cultural para la difusión, pero también para la creación de opinión pública, que se cruza, y esto es parte de la complejidad de la situación actual venezolana, con un poco toda la transformación inducida por la globalización digital que ha supuesto fundamentalmente la aparición de las redes sociales, la transformación y digitalización de la prensa y todo lo que está ocurriendo en los últimos 20 años a partir de lo que se ha denominado la fase actual de la globalización digital. Es decir, una aceleración de la transformación de la prensa y de los espacios de intercambio y de creación de opinión pública para el campo intelectual, que en nuestro caso fue, por supuesto, radicalmente agudizada por la devastación de la prensa inducida por el chavismo para transformar los medios de comunicación en espacios de propaganda o simplemente para silenciar espacios opositores al gobierno, ¿no? En este sentido, la crisis del campo intelectual y del campo cultural venezolano es multisectorial y ha, de alguna forma, avanzado de una manera muy especial toda esta, digamos, esta mezcla de factores tan diversos, la crisis histórica incubada a partir de la década del 80, la aparición de un régimen autoritario que se ha hecho del Estado en Venezuela y la transformación de los espacios digamos, de comunicación naturales para el campo intelectual, pues generó de pronto que nos encontráramos a mediados de la década del 2010, poco después de la desaparición, por cierto, de la revista 21 y de otros espacios, con prácticamente una ausencia total de espacios propios para el libre desenvolvimiento de la cultura venezolana. Es decir, nos encontramos con unas universidades menguadas, prácticamente sin revistas, no solo revistas académicas, sino revistas culturales y revistas de cualquier tipo. Nos encontramos con que en el país prácticamente ya no hay editoriales, prácticamente no hay periódicos y apenas sobreviven unas pocas librerías. Es decir, para resumir un poco lo que es la devastación del campo cultural venezolano. Así que digamos que lo que sobreviene a esto es la aparición de una especie de cultura de resistencia que ya se había estado incubando desde comienzos de la década del 2000, que consistió un poco en la migración de la cultura de la esfera pública a la esfera privada y posteriormente en lo que dije al comienzo, en una especie de migración literalmente de la cultura a secas, ¿no? Esto significó la aparición de nuevas organizaciones culturales, la aparición de nuevas configuraciones, de nuevos actores y sobre todo la creación de nuevos espacios, fundamentalmente en algunos pequeños focos digamos, del país y la novedosa aparición de una cultura venezolana allende las fronteras. Es decir, en la actualidad la cultura venezolana tiene grandes espacios de desarrollo en Bogotá, en Cartagena, en Buenos Aires, en Miami, en Madrid, en Barcelona y en Berlín. Y esto quizás, como dice al comienzo, pueda ser la marca fundamental del campo cultural venezolano actual.
En este contexto, la revista Trópico Absoluto forma parte de esta nueva constelación de la producción intelectual venezolana, que tiene, como decía también, ese sentido de reagrupación, de reordenamiento de un espacio fragmentado, disperso, roto y discontinuo, y cuyo sentido es rescatar una tradición cultural, una tradición intelectual venezolana. Voy a aprovechar en los últimos minutos para compartir pantalla y poder ver algo para quienes no conocen la revista. Y precisamente cuando discutíamos y debatíamos el sentido de la revista, se trataba de abrir un espacio en un lugar, digamos, imaginario, en la idea de nación de Benedict Anderson, de poder reconstruir un espacio de nación donde tuvieran cabida distintos espacios, no solamente, digamos, la crítica cultural o literaria, sino que por eso debatimos y decidimos abrir un espacio también para la historia, para la política, para las artes, y abrir un poco una revista a la manera antigua, ¿no? Si bien, como dice Beatriz Arlos, que ha sido citada por aquí, las revistas obedecen a un contexto histórico de su tiempo, Trópico Absoluto es precisamente eso, ¿no? Una revista venezolana que se produce desde Berlín, una revista de la diáspora, si se puede llamar, aunque es una revista que tiene también un editor en Caracas, que se nutre, y a mí además me alegra muchísimo hoy poder tener este intercambio con gente que está en Mérida. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por tener autores también de otras partes, y no solamente de Caracas o de Valencia y Maracaibo, y de poder nuclear esos dos espacios, digamos, de la cultura venezolana. Creo que me queda un minuto, Álvaro, ya voy terminando. Precisamente un poco siguiendo la línea de lo que fue la revista Encuentro cubana, o lo que son hoy en día algunas otras revistas también argentinas, también yo he estado siguiendo mucho de manera informal la tradición de las revistas cubanas de la diáspora. Trópico de alguna forma se inserta en ese sentido de reconstrucción de un campo cultural, digamos, discontinuo, como decía hace un rato, fragmentado, de un archipiélago, como es hoy, digamos, el trópico y el Caribe nuestro, ¿no? Así que, bueno, creo que ya estoy sobre el tiempo. Se trataba un poco de eso, de poner el contexto de Trópico, y a ustedes, digamos, como investigadores, sobre todo las investigadores más jóvenes que están hoy, ofrecer algunas claves para, digamos, un estudio a futuro de lo que puede ser el proyecto de Trópico Absoluto, si ustedes continúan interesadas en el análisis, en la revisión de las revistas culturales venezolanas. Probablemente, además, siendo una revista digital, Diego, esto hay que imprimirlo y guardarlo de alguna manera, aunque el digital permite también hacer búsquedas en el pasado. Yo he estado pensando ya qué hacer con Trópico para poder también garantizar a futuro el que podamos tener un registro de este material, puesto que hay cosas aquí importantes. Hay autores jóvenes, pero también autores no tan jóvenes. Hay trabajos ya de autores que ya no están. Antonio Pascual nos dejó uno de sus últimos ensayos aquí. Cadenas viene con otras cosas. Es decir, hay una mezcla interesante de lo que es, digamos, la producción intelectual venezolana reciente. Bien, muchísimas gracias por el espacio y gracias por compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención. A continuación, y ya para cerrar el ciclo de ponencias, leerá Laura Uzcategui. Su ponencia se titula Un conjunto infinito, las revistas literarias como cronotopos. Hola, buenos días. Al hablar de la cultura impresa y de las revistas literarias ilustradas, entiendo por medio al soporte, formato tecnológico o canal que, a través de distintas prácticas compositivas, permite emplazar y yuxtaponer textos de diferentes géneros para presentarlos como parte de una totalidad.
Ahora quiero pensar en una segunda definición de medio, entendido como naturaleza que entorna y determina el comportamiento de un objeto vivo cualquiera. Un enfoque de análisis que combina ambas acepciones puede parecer disparatado. No obstante, tender un puente entre la idea de medio como soporte de presentación de un conjunto heterogéneo de objetos y la idea de medio como naturaleza que rodea y afecta el comportamiento de esos objetos, me permite explicar cómo toda incorporación de un texto a un cuerpo periodístico supone una remediación del mismo que, en parte, modifica los modos en que es percibido, no solo porque lo ajusta a una diagramación específica en un espacio material, sino porque lo pone a dialogar con otros textos dentro del cuadro de la página en un tiempo histórico. En este sentido, el medio impone su presencia por encima de las unidades que lo articulan, presenta, enmarca e interviene los modos en que sus materiales son vistos y leídos. Pero hay dos ideas importantes que se desprenden de esta proposición y que me gustaría aclarar antes de proseguir. La primera tiene que ver con el montaje como procedimiento empleado por el operador de sentido o editor para configurar cada página de la revista. La segunda, con las unidades compositivas, la genética y función de cada texto que integra la revista, es decir, las colaboraciones escritas de carácter literario, de opinión o divulgativo, las visuales, ilustraciones, reproducciones litográficas, fotografías, publicidad, lo tipográfico, el uso de clichés industriales, entre otros. Por su parte, el montaje de la página tiene que ver con la estructura visual de la revista y configura un marco estético e ideológico, un look, que se fija desde lo que se muestra y cómo se muestra. Este va acompañado por una voz editorial que hilvana todas las unidades compositivas a una estructura verbalizada. Ambos marcos convierten la revista en un género discursivo complejo y con propiedades narrativas, generador de sentidos que configuran una relación espacio-tiempo en una situación de expectación. Para Didi Huberman, la teatralidad en la presencia de los objetos llena el vacío entre lo que miramos y nos ve. El medio no solo presenta un canal para la transmisión del contenido, puede crear un contexto para la visualización de esos contenidos. Robert Chartier, al hablar sobre las prácticas lectoras, introduce el término protocolos de lectura, pensando en cómo los textos estatuyen un lector específico. Con ello, logra mostrar cómo hay componentes en todo el lenguaje que por su presencia o ausencia configuran algo más allá del mensaje, pues eso que transmiten juega con las potencialidades sensibles del acto de decodificación y comprensión de los objetos texto. Se trata de pensar cómo la disposición plástica de estos en el espacio físico de la hoja construye significados que van más allá de la asimilación del tema, entretejidos con la experiencia hiperestésica del objeto texto. A veces, como señala David Kinnaman, cito, cuando juntas un gran número de piezas y partes, la totalidad puede ser más grande que la suma. La totalidad se convierte en un conjunto infinito de posibilidades semánticas. En otras palabras, toda estructura organizada contiene propiedades emergentes que, cito, pueden introducir algo nuevo que no es inherente a ninguna de sus partes y sobrepasa el sentido que se les asocia individualmente. Por ejemplo, Cosmópolis no es el órgano del decadentismo en Venezuela porque cada una de sus colaboraciones escritas o visuales se identifiquen exclusivamente con esta corriente estética, sino porque del montaje de todas sus unidades compositivas resulta un sentido emergente, valorado como decadentista. Este sentido es totalizador y se despide como un aroma que impregna toda la publicación, incluso a aquellos textos que provienen del romanticismo, del realismo o naturalismo. Válvula, y aquí lo dirá Diego, no es el pilar de la vanguardia venezolana porque cada unidad compositiva sea enteramente vanguardista, sino porque éstas están puestas en diálogo con el enérgico manifiesto Somos. Los ejemplos tal vez puedan extenderse a Sardio, El Sádico Ilustrado, 21, entre otras revistas. Mis compañeros de panel podrán corroborarlo y ponerlo en discusión. Las reflexiones de Didi Huberman y de Chartier, aunque dirigidas a diferentes objetos artísticos, no están muy lejos unas de las otras. Toda lectura de lo escrito es también un acto visual y un ejercicio de comprensión especular,
intermedial, en el sentido más amplio y romántico de la palabra. Cito, en la escritura, por ejemplo, hay visualidad, al igual que oralidad, pero también se da el tacto e incluso el olor, dicen Domingo Sánchez Mesa y Jan Bate. Las revistas son objetos, textos para aprender, escrituras, imágenes, iconografías, colores, distribuciones del espacio, texturas, entre otras cosas. La manera como el espectador jerarquiza sus sentidos en cada ejercicio de percepción depende más de sus negociaciones con la cultura y las convenciones interpretativas que con cómo los objetos están constituidos en sí. Cito, la experiencia de la obra se hace necesariamente en el tiempo. Fin de la cita. Por eso, a lo largo de esta ponencia me pregunto por cómo leer y ver las revistas literarias ilustradas, pero también por cómo las ha leído y visto la tradición crítica, entendiendo que el medio, en tanto canal y contexto, es una variable que infiere en la manera en que el objeto se construye discursivamente y se hereda. Para responder estos planteamientos, propongo incorporar a los estudios sobre revistas literarias la noción de cronotopo, una categoría de la forma y contenido teorizada por Bastín para la novela, que expresa, cito, el carácter indisoluble del espacio y del tiempo, como si de una cuarta dimensión se tratase, y que puede comprenderse como resultado total del montaje de las unidades compositivas de la revista. Cito a Bastín. En el cronotopo artístico literario tiene lugar la unión de los elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto de vista artístico, y el espacio a su vez se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la historia. Los elementos del tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido a través del tiempo. La intersección de las series y uniones de estos elementos constituye la característica del cronotopo artístico. Fin de la cita. Esta categoría, a mi entender, permite condensar el tiempo y el espacio en dos dimensiones estrechamente relacionadas, una literaria y otra histórica. La primera atañe a la descripción del tiempo y el espacio que las revistas dentro de sí configuran. La segunda consiste en la forma en que se han leído las revistas literarias desde la recreación que la perspectiva histórica ofrece en un espacio-tiempo continuo. En consecuencia, las revistas como cronotopo literario se entienden como una construcción orgánica, pensada y ordenada por un ente editorial que se preocupa por manejar variables como el tamaño, el espacio físico, el folio, y abstracto, el lugar que ocupará esa revista en la actualidad literaria, en las revistas, en las letras nacionales, el color, la tipografía, lo textual, el tiempo de producción y de actualidad literaria, la cantidad de producciones, los avances tecnológicos, el mercado, el gusto social y lo temático, tanto en el orden del contenido escrito como visual, siempre en diálogo con un régimen estético del azar. Estas variables se comportan como valencias, es decir, como sombras del valor, y es solamente por medio de su interacción constante, de su condensación, en ese espacio-tiempo indisoluble, que la revista cobra sentido como vehículo de contenido, muestrario de artefactos, emblema de una corriente, museo de la actualidad artística de una comunidad, plataforma divulgativa, archivo del pensamiento de agentes culturales, etc. Por otra parte, Hayden White ve en el cronotopo de Bastín una oportunidad provechosa para hacer un análisis cultural e histórico en general, porque ellos operan, cito, como estructuras efectivas de organización de la conciencia individual y social, más allá de las fronteras de la literatura, dentro del dominio de la realidad que designamos con el término historia. Fin de la cita. Yo me atrevería a añadir que esa organización de lo individual y social no solo toca lo racional, sino también lo sintiente, lo patémico y por tanto irracional. Esto me permite abordar el cronotopo en su otra dimensión, la histórica. Para White, el cronotopo, cito, nos vuelve hacia las reales condiciones de posibilidad, tanto del pensamiento como de la acción, de la conciencia y de la praxis, dentro de entornos discretos estructurados como campos de orden institucional y productivo. Fin de la cita.
Por tanto, esta metáfora hace volvernos hacia los sistemas de coacción social y las represiones necesarias, las sublimaciones lícitas, las estrategias de subordinación y de dominio, y las tácticas de exclusión, supresión y destrucción utilizadas por un determinado sistema de codificación social. Un discurso crítico se trata en parte de un procedimiento que traduce la formación del operador de sentido y dialoga constantemente con un saber acumulado, en el que se ha fijado una creencia cuestionable sobre los textos objetos de estudio. Durante mucho tiempo, las revistas y periódicos estuvieron al margen de los cánones literarios. En el mejor de los casos, como señala Roxana Patiño, participan de esa condición de ancilaridad, para usar el término con que Alfonso Reyes designó en El deslinde a los géneros no propiamente literarios en América Latina. Las revistas son un caso más de sistemas dispersos. Esta idea es curiosa porque remite por oposición a un principio de unidad y reposo identificado con una visión purista de los géneros literarios. Por su carácter aparentemente dispersivo a nivel de sus unidades constitutivas y a nivel de las prácticas analíticas que ponen en marcha, las revistas no caben entonces en la categoría de lo literario, son otra cosa. Lo heterogéneo, también lo fragmentado y por tanto lo inestable. Patiño ha registrado tres momentos cruciales en los estudios de las revistas. El primer enfoque las concibe como órganos difusores de la cultura, pero ancilares a la literatura. Aquí podemos ubicar la crítica literaria positivista y modernista, valorando estos textos en sus cualidades formativas o deformativas del cuerpo social, como plataformas del pensamiento de un periodo literario específico. El segundo momento, entre los años 60 y 80, considera su relevancia como objetos transformadores y modificadores de la cultura, pero las mantiene encriptadas en el campo literario sin formar lazos con un campo mayor. Estaríamos hablando de un enfoque estructuralista obsesionado por analizar la unidad mínima de sentido, que aun cuando demuestra el rol importante que las revistas cumplen en la difusión de los nuevos contenidos culturales y políticos, cuanto en la generación de espacios de disidencia, no se atreve a leerlas como totalidad. Finalmente, el tercer momento, en los años 80, completa la tarea iniciada por la crítica anterior al asumir una perspectiva interdisciplinaria. Para Patiño, las tesis de Raymond Williams y de Bourdieu logran sacar a estos textos de los parámetros de estudios tradicionales. A partir de entonces, comienzan a verse como espacios de cruces de líneas ideológicas. En efecto, estas han sido las tres formas de análisis que han guiado los estudios sobre revistas literarias en los últimos años. Estos objetos se han leído como cartografías, como mapas mentales de un determinado tiempo, espacio y situación cultural, en sus cualidades rizomáticas, o como lugares de la transgresión de ideas, categorías y políticas de la literatura. Ha reinventado las revistas justamente porque su cualidad de género discursivo complejo las denota en ellas un carácter narrativo, es decir, las convierte en cronotopos literarios e históricos. Si antes de estas suponían un malestar de la clasificación porque en algún momento cuestionaron la solidaridad entre disciplinas, el giro estético sobre ellas se sobreviene por el cambio de paradigma que bien advertía Roland Barthes en 1971, en De la obra al texto. Quedan 2 minutos. Ok. Gracias al surgimiento de un instrumental teórico mucho más sofisticado, derivado tanto del postestructuralismo como de la teoría de los polisistemas, las revistas se muestran ahora bajo ángulos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Las revistas, por su naturaleza y constitución, solicitan un protocolo de lectura de estas características. Ellas proponen, o ponen, mejor dicho, en relieve las estructuras de sentir de una comunidad dentro de un espacio-tiempo, tanto desde el punto de vista literario como desde la formación de los saberes que las explora. Las revistas se pueden leer como cronotopos literarios e históricos simultáneamente. Si la crítica ha preferido asumir una posición fragmentista a la hora de encontrarse con estas, es porque la tendencia a la dispersión que guardan representaba un problema para su clasificación. Como bien advierte Fabri, entre los críticos y teóricos persiste la creencia de que solo yendo a la unidad mínima de análisis es posible construir un juicio de valor sólido,
que no sea susceptible a la revisión y cuestionamiento por parte de nuestros pares. Tal vez esta es la razón por la que encontramos más disecciones de estos cuerpos periodísticos en la atención a temáticas y géneros que estudios integrales. Considerar las revistas en su totalidad se opone a las tendencias teóricas más recientes de deconstruir los objetos de estudio, pero permite apreciarlas en una dimensión mucho más enriquecedora. Pues no solo se trata de determinar los cruces e intersecciones de ideas, también se trata de leerlas como un conjunto infinito en movilidad, articulado por un principio constructivo. Esto permitiría dar cuenta de sus rasgos emergentes. Si bien el lenguaje es forzosamente sucesivo, la visión no lo es. Y las revistas, recordemos, son objetos para leer y para ver. La carga semántica de un objeto texto descansa en una categorización surgida de la Valencia misma. Por tanto, lo que emana el tiempo y el espacio se crea entre la estructura visual y escrita de la revista, es decir, el cronotopo. Esto es lo que hoy quisiera rescatar de las revistas. Bueno, creo que, no sé si cumplí con muy bien, muy bien. Espero que sí. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, abrimos entonces ahora el espacio para las preguntas, para las intervenciones. Por aquí, no, Raquel había preguntado algo, pero creo que ya preguntó directamente por el chat a Diego, pero no sé si, creo que no hay. O si entre los mismos ponentes tienen alguna intervención. Sí, yo tengo una pregunta para Diego. A ver. Me llamó mucho la atención tu trabajo de archivo. Bueno, antes que nada quisiera dar las gracias a todos por la mesa, por el esfuerzo para estar hoy. Afortunadamente el internet nos acompañó sin ningún problema, el internet y la electricidad. Así que quienes están en Mérida, no sé si Irene está en Maracaibo, muchísimas gracias. Por mi parte, muy feliz de este encuentro con ustedes. Y quería preguntarle a Diego, que creo que estaba en Puerto Ordaz, si no me equivoco, ¿hasta dónde alcanza su archivo de revistas culturales venezolanas? Digamos, de ese archivo que viene desde Válvula, Canta Claro. ¿Qué otras cosas tienes y qué otras cosas no tienes? ¿Qué otras cosas no existen en ese archivo? Digamos, pensando también en el trabajo un poco más teórico de Laura, pensando en esas revistas como Cronotopos, que me pareció muy interesante la cita Bakhtin. ¿Qué hay allí? ¿Qué más nos podrías decir? Hola, gracias Manuel por la pregunta. Fíjate que, bueno, como comenté en la ponencia, es una labor y casi que llega a manía este interés que tengo por las revistas, por las publicaciones periódicas. Ya más de 20 años, quizás lleguen casi a 25, 30, pero resulta que en ese conjunto de revistas he trabajado, bueno, aparte de las que he mencionado en mi ponencia y de las cuales he sacado esas lecciones y propuestas que les comenté a todos los participantes de este evento, es decir, aparte de Arquero, Válvula y Canta Claro, he trabajado, por ejemplo, con la revista Horizontes, una revista muy curiosa, una publicación de Ciudad Bolívar del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, en donde participaron los escritores intelectuales de su momento de Ciudad Bolívar, pero además, como Ciudad Bolívar era un importante puerto fluvial y que tenía contacto más que con el interior y con las distintas regiones del país, tenía más contacto con otros países, precisamente por ser un puerto fluvial importante. Entonces estaba muy en contacto con las ideas y con las obras más recientes de ese momento, ¿no? De la segunda mitad del siglo XIX.
Estuvo, por ejemplo, ahí Ramón Isidro Montes, uno de los más sólidos, importantes intelectuales de ese momento. Quizás yo lo comparo con la figura de Cecilio Acosta, pero ese es otro tema, pero precisamente por no estar conectado mucho con el centro del país, Ramón Isidro Montes ha pasado un poco por debajo de la mesa en los relatos de nuestra historia, ¿no? Aparte de Horizontes, he trabajado con la revista Minero, El Minero, también una publicación de esas que comenzaron a salir con las primeras compañías mineras que llegaron a esta zona, a Ciudad Guayana, de la Orinoco Mining Company, por ejemplo. También que hay una idea de ciudad que se está construyendo ahí muy interesante, que se aprecia en esa revista, que incluye fotografías del nacimiento de Ciudad Guayana. He trabajado, claro, con otras más conocidas, con otras menos conocidas. Yo creo que la data llega entre 10 o de 10 a 15 revistas de las cuales he trabajado en estos 20 años. De todas, he tenido un producto de investigación, bien sea o un artículo en alguna revista o alguna edición facsímil o alguna reproducción de algunas páginas de la revista en algún sitio web, siempre con esa necesidad, como es la propuesta de mi ponencia, de preservar y difundir las revistas. Así como con esa pregunta y comentario que me hizo Raquel Rivas por las preguntas, sí, en esta propuesta se incluye, es necesario el desarrollo de un portal en donde se alojen la edición, ya bien sea en PDF o en otros formatos de cada una de estas colecciones, de estas revistas, que los lectores tengamos acceso a esas revistas, pero que además, utilizando los beneficios, las ventajas que tiene las nuevas tecnologías, estos índices de los cuales yo hablo en mi ponencia pueden funcionar no solamente dentro de una revista en particular, dentro de un título, sino que la búsqueda puede realizarse, todos lo sabemos bien, transversalmente a través de varias revistas. Imagínense que podamos encontrar, buscar autores o temas, no solamente en una revista en particular, sino en una serie de títulos de revistas. Es muy importante porque todos sabemos, lo hemos aprendido, ya con esto termino, hemos aprendido que la memoria es una de las primeras víctimas en los sistemas dictatoriales y totalitarios, ¿sí? Y hemos conocido todos, por ejemplo, el destrozo que han sufrido las bibliotecas, por ejemplo, la biblioteca de la UDO, o recientemente conocí, por ejemplo, que esa biblioteca Febres Cordero en Mérida, que es la segunda mejor hemeroteca del país por el contenido tan valioso de documentos que tiene, biblioteca formada por el mismo Tulio Febres Cordero y luego por su hijo, esa biblioteca también está bajo amenaza por un grave problema de filtraciones. Y como ya no tiene presupuesto, entonces esas colecciones están en peligro. Les estoy mostrando dos ejemplos de la necesidad de que esta propuesta de línea de investigación que incluya preservación, difusión, sistematización y reflexión sobre teorías se haga realidad. Esa es mi breve comentario que quería hacer. Y Muchas no sé gracias, si Diego. Bueno, tú respondías a las preguntas, a la pregunta, perdón, que había planteado Raquel Rivas ya con anterioridad. Le preguntaba particularmente a Diego, pero la pregunta era extensiva a todos los ponentes, ¿no? Acerca de la posibilidad, ¿no? de crear una red, una plataforma digital donde se puedan archivar allí estos trabajos de investigación. Pero creo que ya la pregunta sí. fue respondida por Diego. Hay una pregunta para Manuel de Jesús Arellano. ¿Considera que todas esas redes de circulación de las revistas nacionales e internacionales ayudan a visibilizar la literatura y la cultura venezolana tan desconocida fuera de las fronteras? Y en este sentido, ¿cómo ve la recepción de esos contenidos? La pregunta es para Manuel. Bueno, sí, sin duda la creación de esta revista favorece, por supuesto, la circulación de materiales.
aunque hay que decir que no vivimos hoy en día los tiempos de vuelta o de sur, en el que, digamos, eran los únicos canales de comunicación. Hoy uno escribe Venezuela en internet y pues tiene acceso a cualquier cosa, a todo, literalmente, prácticamente a todo. Así que digamos que el papel de las revistas culturales como, digamos, como espacio de difusión se encuentra ahora más acotado, ¿no?, de lo que pudo haber sido hace 25 años antes del desarrollo de las redes a escala masiva o antes del desarrollo de Internet. Sin embargo, sí operan en este espacio tan grande que son las redes como espacios acotados de compresión de determinados materiales. Y yo allí valoro mucho el papel de las revistas porque en este macromundo que es la Internet, digamos que estos sitios como, bueno, como 14 y medio, como Trópico, muchísimas, las miles otras de revistas que hay, digamos que un trabajo más sistemático, más sólido de determinadas revistas culturales, sobre todo en el contexto nuestro, ¿no?, de fractura, lo que ya dije antes, de dispersión y de devastación del campo cultural venezolano, permiten abrir ciertas cuñas para la visibilización del trabajo intelectual. Sobre todo también, y eso fue algo que en mi presentación me salté, me di cuenta luego, sobre todo por lo que es la crisis del campo académico, que es otro elemento que yo y quienes trabajamos en la creación y en el pensar un proyecto como Trópico Absoluto, evaluamos mucho. Yo vengo también de una larga pasantía dentro del campo académico aquí en Europa, y uno de los graves problemas que tenemos es que, y todos quienes hemos publicado en revistas académicas lo sabemos, es que esas publicaciones no las lee nadie. Yo iba a buscar hoy alguna data, pero no tuve tiempo, pero hace unos meses busqué ese dato y me decía un amigo que se especializa también en análisis de revistas académicas aquí en Alemania que el promedio de lectura de los papers en las revistas académicas es de 7 personas, 7 lecturas por paper. Eso incluyendo a los evaluadores, a los editores de la revista, etc. Es decir, lo que ya sabemos es que las revistas los textos que publicamos en revistas académicas hiperespecializadas para públicos cerrados, además muchas veces de acceso cerrado, de acceso de pago, no las lee nadie, ¿no? Eso no las lee nadie salvo 3, 4, 5 especialistas, y salvo que uno tenga un gran nombre como Judith Butler, Sloterdijk, Zizek o los grandes, digamos, figuras del campo intelectual, digamos que quienes hacemos un trabajo de hormiga más pequeño, acotado en nuestros espacios, sea en Berlín o sea en Mérida, tenemos un campo de lectores muy pequeño. Entonces luego está, por supuesto, el tema de la prensa, que permite, por supuesto, un mayor acceso, pero que en nuestro caso ha desaparecido, que siempre fue el espacio tradicional de intelectuales, incluso de científicos desde las humanidades. Así que un poco también el proyecto de una revista cultural es ayudar a visibilizar trabajos de investigación o proyectos investigativos que de otra manera tendrían un espacio muy limitado. Y cada vez está cobrando en el ámbito internacional mucho auge este tipo de proyectos como Trópico, que permiten visibilizar el trabajo creativo de proyectos intelectuales, de proyectos académicos, incluso hacia públicos más amplios, ¿no? Así que la respuesta a la pregunta que hacían así, si esto ayudaría a visibilizar, es una brecha, ¿no? No es la panacea a la crisis digamos, del campo literario, del campo intelectual venezolano, pero es una alternativa que permite además que la recepción de estos contenidos, que es la última parte de la pregunta, pueda estar al acceso de mucha otra gente, pueda generar otra circulación, pueda generar otros canales de apertura para una producción intelectual que también en circunstancias naturales estaría circunscrita, digamos, a un público venezolano. Y que hoy en día también a través de redes sociales, etcétera, lo que nosotros observamos con el Google Analytics y otras herramientas de análisis de la difusión de esos contenidos es que llegamos a muchísimas otras partes. Ahora, por supuesto, muchos venezolanos regados por todo el mundo, pero también lectores en otras partes, especialistas de otros ámbitos, para los cuales si no sería muy difícil acceder a este tipo de investigaciones, ¿no? No me hago más largo para que otros podamos intervenir. Bueno, por aquí me indican que aún nos quedan 10 minutos para el diálogo.
No sé si algún otro de los panelistas tiene alguna otra intervención o algo que apuntar. Laura, Jenny. Hay un comentario para Diego interesante. ¿Dónde? Ah, sí, Diego. Diego pregunta qué tipo Sí, escribe de Katie, programa de apoyo de la anota, British Library puede ayudarte. anótalo, Diego. Muchísimas gracias por ese enlace. Voy a revisarlo. Y claro, este es un proyecto que no se puede hacer en solitario. Creo que es necesaria la concertación de esfuerzos de varias instituciones. Por eso la propuesta es hacer una línea de investigación en donde se involucren también estudiantes de pregrado, de maestría, profesores de distintas universidades. Creo que el rescate de las revistas literarias lo merece. Creo que sí. Igualmente, Diego, creo que lo hablamos hace un par de semanas. ¿Recuerdas el proyecto que tiene el Instituto Iberoamericano de Berlín? Tiene un proyecto ya hace unos cuantos años de una plataforma buenísima donde han ido colgando una serie de revistas a nivel latinoamericano, tanto del siglo XIX como del siglo XX. Realmente es un trabajo fabuloso. Ahí podemos encontrar revistas venezolanas, mexicanas, paraguayas, chilenas, argentinas, brasileñas. Un proyecto así es que realmente nosotros creo que necesitaríamos. Pero como dice Diego, esto requiere de un soporte ciertamente económico, no hay que negarlo, ¿no? Esto requiere una gran inversión económica, aparte de la humana, que seguro estamos todos dispuestos a hacerla, pero esto requiere de un equipo, ¿no? De un equipo y de unas condiciones tecnológicas de las cuales nosotros, por ejemplo, en el instituto seguramente carecemos para hacerlo, aunque todos estemos ganados para ello. Es un proyecto del cual hemos hablado muchísimas veces durante muchos años. Bueno, tú, Jenny, Laura, con la cuestión de las revistas, pero hay un punto que vuelve muy problemático que tiene que ver con la cuestión del soporte tecnológico tan pésimo en nuestras universidades. Sí. Igualmente, Diego, hay un archivo también de revistas, ya no recuerdo cómo se llama, pero que está en Argentina. Igualmente han montado, no sé, La biblioteca de la Biblioteca Nacional. muchísimas revistas y todo está digitalizado, pero estos sitios son abiertos y de muy fácil acceso. Sí. Yo quisiera aprovechar que no creo que no mucha gente quiere hablar ahora. Precisamente Cecilia Rodríguez publicó hace varias semanas o hace un par de meses un artículo en Trópico sobre materiales en el Cojo Ilustrado. Y había un elemento que creo que lo mencionaba Laura en su presentación, que era la idea de la revista como archivo. La revista, como mencionaba también Sarlos, y en la idea también de Bakhtin, es un archivo de su tiempo, ¿no? Y para nosotros, digamos, yo pienso que, bueno, cada revista tiene también una dimensión de archivo, ¿no? En el caso venezolano yo creo que o sea, hay cosas también desde La Vanguardia, Techo de la Ballena, hay por supuesto el gran archivo de finales de 19 y principios del 20, que es el Cojo Ilustrado, y hay otro gran archivo allí, muy poco trabajado, que es Farol. Yo ahora desde hace unos años estoy trabajando con Culturas del Petróleo y también propongo a quienes estén interesados en este grupo y a quienes estén entre los espectadores, la revista Farol es uno de los más grandes proyectos culturales de Venezuela, antes de la modernización del campo intelectual, antes de la expansión de las universidades, etcétera, de los centros de investigación. Manuel, sí. Perdón, es que hay una pregunta para ti y quisiera formulártela ya que estás hablando. Ajá. Pregunta Magdalena López. Ah, ¿Por no qué la vi, nombre de perdón. trópico absoluto?
Bueno, esta es una clave que puedo develar ahora aquí. La verdad, cuando estábamos buscando nombres, como yo estoy concentrado en los últimos años trabajando temas petroleros y en la idea del petróleo, aquella idea de Uslar Pietris como sustrato geológico de la modernidad venezolana, estuvimos incluso trabajando logos, figuras visuales con el tema petrolero. Incluso hablábamos de barril sin fondo, estuvimos trabajando con los diseñadores gráficos, figuras alusivas a petróleos, torres, balancines, etc. Y hablando con Gustavo Guerrero me dijo, olvídate de esa vaina del petróleo. Yo sigo paralelamente trabajando el tema, pero Gustavo me dijo, te voy a mandar el poemario de Eugenio Montejo, Trópico Absoluto. Y entonces me fui, Gustavo me lo envió, me dijo, lee esto, y Gustavo, por supuesto, poeta y experto en poesía y editor también. Entonces, bueno, leí el poema de Montejo, Trópico Absoluto, y no hubo discusión alguna. Y del poema de Montejo viene el nombre de la revista, que me parece que engloba y resume en alguna medida lo que es el proyecto. Así que digamos que el nombre se lo debemos a Montejo y a Gustavo Guerrero. Ya, muchas gracias. Pero volvía, yo el Farol, en el ámbito de las revistas culturales, creo que el Farol es un proyecto de tesis doctoral y de proyecto de investigación riquísimo, que ustedes, si han estado trabajando estos temas, deberían promover y estimular. Es decir, ahí hay un reservorio de materiales. Manuel, cerramos la sala, me están indicando. Como la revista Shell, ahí hay materiales riquísimos para investigar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Ya estamos cerrando la sala. Agradecido con las ponencias. Hasta luego.